Hola chicos, bueno, en esta clase vamos a ver intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento, máximos y mínimos relativos o locales, que quiere decir lo mismo, y máximos y mínimos absolutos o globales. Bueno, el intervalo de crecimiento de cualquier función se simboliza como IC, y es fácil de reconocerlo si observamos la misma. Imaginemos que vamos en una montaña rusa, cuando vamos de subida es el crecimiento de la función, y cuando vamos de bajada el decrecimiento, ¿sí? Si seguimos observando el gráfico, podemos ver el punto más alto representa un máximo de esta montaña rusa, el puntito rojo que yo marqué ahí, ¿sí? Y si lo pensamos matemáticamente, puede ser el máximo de una función, como es el ejemplo que puse acá, ¿sí? En esta parte la función es creciente, acá tenemos un máximo y luego decrece nuevamente. Bueno, recordamos que en este caso la montaña rusa subía y después bajaba, ¿sí? Era creciente y luego decreciente. Ahora yo les pongo otra montaña rusa, o podemos considerarlo como otro tramo, ¿sí? Parece otra igual. Bien, en donde decrece y luego crece, ¿sí? Bien. Cuando bajamos es el decrecimiento, cuando subimos el crecimiento. En este tramo lo que podemos observar es que vamos a tener un punto mínimo, ¿sí? El punto mínimo de esa montaña rusa. Y en el caso de funciones, el punto mínimo de las funciones, ¿sí? Bueno, a ese tramo donde la función, en este caso montaña rusa, decrece, o sea, a este tramo donde veo el decrecimiento, ¿sí? Lo podemos indicar como intervalo de decrecimiento, usando la abreviatura ID, ¿sí? En una función yo me voy a tener que fijar cuáles son los puntos en donde la función decrece, ¿sí? También en este caso puede que la montaña rusa o en el caso de las funciones tengan otros puntos mínimos. Claro, que no sea el único mínimo, sino que si esta montaña rusa sigue dando vueltas, haya otro mínimo, o sea, haya una parte donde baja más todavía. ¿Cómo que hay otros máximos y mínimos? Sí, una función puede tener varios máximos, pero solo hay un máximo absoluto o global, y es el valor más alto de los máximos, es decir, el valor de la abscisa en el que obtenemos la mayor imagen o valor de y. A los otros máximos les llamamos máximos relativos o locales. Claro, ¿qué quiero decir con esto? Que hay un máximo que va a ser el más máximo de todos, y es el máximo absoluto, ¿sí? Los otros máximos que van a ver, ¿sí? Por ejemplo, bueno, el ejemplo que tenemos acá, yo no sé si es el máximo absoluto, ¿sí? Pero es un máximo. Entonces le podemos decir que es un máximo relativo o local. No sé si es el más alto de todos los máximos que voy a tener. Bien. Y en el caso de mínimos también pasa lo mismo. En el caso de los mínimos, una función puede tener varios mínimos, pero solo hay un mínimo absoluto o global y es el más bajo de todos los mínimos. Ahora vamos a ver un ejemplo que tienen en la fotocopia. Bien, acá tenemos dos puntos máximos, ¿sí? Pero uno de ellos es más alto que el otro. Bueno, a ese le voy a decir que es el máximo absoluto y al otro le vamos a decir que es un máximo relativo, ¿sí? La estoy evaluando en la parte donde me la presentaron en la función, ¿sí? Bien, y después en la parte de mínimos tenemos un mínimo que es relativo y un mínimo que es absoluto, que es el más mínimo de los dos. Bien, acá tenemos otro ejemplo. ¿Sí? La función está dada entre los valores de a y b, ¿sí? Entonces, máximos tenemos un punto máximo acá, si consideramos este, tenemos otro máximo acá y otro máximo acá. El punto más alto de todos esos máximos es este, ¿sí? Por eso le decimos que es máximo absoluto. Y con los mínimos también pasa lo mismo, ¿sí? Este es más mínimo todavía, ¿sí? Entonces es el mínimo absoluto. Bueno, después yo les puse un ejemplo, ¿sí? Cómo los indicamos. Los indicamos al igual que indicábamos los máximos y los mínimos anteriormente, ¿sí? Bien, tenemos que la función decrece y luego crece, entonces ahí que vamos a tener un mínimo, ¿sí? Acá también decrece y crece, que tenemos un mínimo. Bueno, acá no está, pero acá crece y decrece, ¿sí? Entonces ahí tenemos un máximo.
Acá también crece y luego decrece, tenemos un máximo también. Y acá lo mismo, ¿sí? Bien. Tenemos un mínimo relativo, ¿sí? Que va a ser este. A ver si lo ven. Este es un mínimo relativo. ¿Por qué digo que es relativo? Porque hay otro que es todavía, que está más abajo, que es más mínimo, digámoslo de alguna manera. Entonces, este va a ser un mínimo relativo, ¿sí? 10,2, ¿sí? Es un par ordenado. Me fijo 10, es el valor que le corresponde de las abscisas, o sea, en el eje X. Y 2 es el valor que le corresponde en el eje de ordenadas, ¿sí? Si trazamos rectas perpendiculares, vamos a poder ver eso, ¿sí? Bien, entonces, dijimos 10,2, ¿sí? Primero nombro el valor de X y después el valor de Y, sería un mínimo relativo. Bien, después tenemos un mínimo absoluto, que es el más bajo de esos mínimos, que es el 3 menos 2, ¿sí? Yo observo el valor de X es 3, el valor de Y es menos 2. Bien, y también tenemos un máximo absoluto, que es en 6, 7, que es el más alto de todos. A ver, yo puedo observar que este es 6 en X, ¿sí? Si seguimos hasta abajo lo podemos ver, y que de Y sería 7. ¿Sí? Ese es un máximo absoluto. Y después tenemos otros máximos que podrían ser este y este, que creo que solamente puse uno de ellos como ejemplo. Ah, no, puse los dos, sí, está bien. Bueno, puse menos, si vemos este, sería el valor de X menos 1 y el valor de Y 5. Bien. Y si vemos este, puse, o sea, tomamos, digamos, no es lo que yo puse, 13 en X y 6, creo que es, de acá arriba no lo veo muy bien, 6 en Y, ¿sí? Bien. A ver, ¿cómo indicamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función? Los indicamos de igual manera que como hacíamos con el conjunto de positividad y negatividad, que vimos en otras clases y en otros videos, ¿sí? Los vamos a hallar mediante la observación de gráfico, es decir, tenemos que mirar el valor de X o de la abscisa, ¿sí? Que es lo mismo, donde comienza a crecer o decrecer, depende si hablamos de IC, o sea, intervalos de crecimiento, o ID, intervalos de decrecimiento. Tenemos que mirar la función y donde decrece o crece respectivamente. Como puede que la función crezca y decrezca por tramos, podemos usar la U para unir esos tramos, ¿sí? Veamos un ejemplo. A ver. Intervalos de crecimiento desde menos infinito a 0, unión, y va a crecer de vuelta de 3 a 5. Intervalo de decrecimiento de 0 a 3. Sería este ejemplo que tenemos acá. O sea, acá crece de menos infinito hasta este valor, pero yo tengo que mirar cuál es ese valor en X. En X sería 0, ¿sí? Y después tenemos otro crecimiento que sería desde acá a acá. Bien, este valor en X, ¿cuál es? Me voy hasta el eje X y es 3. ¿Hasta qué valor crece? Hasta acá. Y ese valor en X, ¿cuál es? 5. Espero que lo puedan ver bien, ¿sí? Bueno, intervalo de decrecimiento, mi parte decreciente es esta, la pueden marcar con un color también. Yo hacía eso cuando estaba aprendiendo esto. La pueden marcar con un color y después bajan al eje X y ven qué valores corresponderían en el eje X. Por ejemplo, ¿dónde inicia? ¿Sí? ¿Qué valor corresponde en el eje X? Me corresponde el 0. ¿Sí? Y donde finaliza, que sería acá, ¿qué valor corresponde en el eje X? Sería el 3. ¿Sí? Y así es como lo escribimos. Bueno, y acá, por último, tenemos un ejemplo integrando lo visto en esta clase y en clases anteriores, ¿sí? Bien, primero el dominio, ¿sí? Son los valores de X en los que está comprendida la función. Si yo miro, por decirlo de alguna manera, dónde empieza y dónde termina mi función, ¿sí? Va de menos 8 hasta 5 en X, ¿no?
La imagen es lo mismo pero en y. Donde empieza y donde termina, pero en los valores de y. Sería desde menos 5, ¿ven? Es como decir, bueno, la función está comprendida acá. Bueno, ¿cuál es este valor y cuál es este otro valor? ¿Sí? Menos 5 y hasta 6 sería. ¿Bien? Bueno, después marca el mínimo relativo y un mínimo absoluto. Los mínimos, por lo que yo puedo ver acá, serían este y este, ¿sí? Pero hay uno que es más mínimo, que ese sería el absoluto, y hay uno que es un poco más alto, digamos, de alguna manera, y ese sería relativo, ¿sí? Bien, o local. Entonces, este punto, si yo miro el valor, como es un punto, tengo una coordenada de x y una coordenada de y, ¿sí? Un valor de x y un valor de y. Bien, ese punto en x es, toma 3 valores de x y menos 4 de y, que sería punto mínimo relativo. Si vamos al mínimo absoluto es tomar menos 4 de x y menos 5 de y. Bien, ahora los máximos relativos. Máximo relativo, bueno, este es un máximo, este es un máximo y este es un máximo. ¿Se ve? Bien, pero hay uno que es más máximo de todos, que sería este. Entonces los otros dos pasan a ser relativos, que serían el 1, 4 y el menos 8, 1. Bien, y este es un máximo absoluto que va a estar en el punto 5 de x y 6 de y. Bien, las raíces, que van a ser las intersecciones con el eje x, o sea, con el eje de ordenadas, el eje horizontal, van a ser menos 6, menos 2, 2 y 4, ¿sí? Ahí escribimos todas separándolas con punto y coma. Y la intersección con el eje y, que la estoy sacando solamente por la observación, o sea, ese gráfico intersecta al eje y en este punto, ¿sí? Que le pusimos que vale 3 en y, ¿sí? Podría ser y igual a 3, acá lo escribo en forma de punto, sería ese valor en x vale 0, ¿sí? Y en y es 3, por eso sería el punto 0, 3. Siempre la intersección con el eje y la marcábamos como 0, punto y coma, y el valor de y en que se intersecta al eje de coordenadas. Después tenemos intervalos de negatividad e intervalos de positividad. Bien, negatividad, recordemos que va a ser todo lo que está en azul, o sea, va desde menos 6 hasta menos 2, unión, porque tiene otra parte negativa, de 2 a 4. Tengo que mirar el eje X para hacer eso. Y intervalos de positividad es todo lo que está en verde. Así que tengo 3 tramos. O sea, desde menos infinito. Paré el video porque me di cuenta que acá lo escribí mal, ¿sí? Corrijan eso. Porque este viene, ¿sí? O sea, viene de acá, o sea, esa función va a continuar. Y si yo me fijo ese valor, ¿cuál sería en X? Sería menos infinito. O sea, no es menos 8, está mal escrito, ¿sí? Bueno, al revés. Sería así, menos infinito, ¿sí? Hasta este valor, que sería menos 6 en X, unión, seguimos acá, toda esta parte es positiva, que sería en X empieza en menos 2 y termina en 2. ¿Ven ese segundo tramo donde yo pongo unión, menos 2, 2? Unión 4, 5. Porque voy desde 4, ¿sí? Porque la parte positiva empieza en 4 hasta 5 en X, ¿sí? Bien, y ahora vuelvo atrás. Al final sí estaba bien, me estoy dando cuenta. ¿Por qué? Porque esta función está comprendida solamente entre estos valores, entre menos 8 y 5. No vamos a considerar como que la función sigue, ¿sí? Si no, el análisis sería diferente. Entonces sí, vamos a tomar como que es menos 8, chicos, perdón.
¿sí? Entonces, intervalo de positividad es positivo desde menos 8 hasta menos 6, unión desde menos 2 hasta 2, unión desde 4 hasta 5, ¿sí? Bueno, y después tienen que hacer esta actividad, que tienen que ir a esos links que yo les marqué ahí, que tienen problemitas de máximos y mínimos, son juegos. Tienen que mandar las fotos del juego, de cómo les quedan los resultados. Después tenían que indicar en la función que les di abajo si esos puntos son máximos o mínimos relativos o absolutos. Sí, tenía una preguntita para responder. Y creo que nada más. A ver. Y este otro, que era indicar para la siguiente función intervalos de decrecimiento, máximos y mínimos, absolutos y relativos. Y nada más, chicos.